La noche se derramaba sobre la ciudad como un manto pesado, y Mateo sintió que el aire le ardía en el pecho. Tonto. El silencio de su cuarto lo envolvía, roto solo por el latido desesperado de su corazón. Caminó de un lado a otro, apretando entre sus dedos un viejo rosario gastado por lágrimas olvidadas. Mateo dijo: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me callas tu voz?». Sus palabras rebotaron contra las paredes desnudas como un eco que no traía respuesta. Se dejó caer de rodillas, temblando, con la mirada fija en el crucifijo colgado en la pared. La vela encendida parpadeó con violencia, como si el mismo aire negara paz a su plegaria. Un suspiro escapó de su garganta, mezcla de súplica y desafío. En su interior, la pregunta prohibida crecía como un fuego. ¿Y si Dios no respondía jamás? El amanecer llegó con un silencio cruel, y Mateo apenas había dormido. El eco de sus palabras resonaba todavía en su mente. Se levantó con pasos pesados, sintiendo que cada rincón de su casa estaba impregnado de su oración sin respuesta. Isabel, su esposa, le miró con ternura inquieta. Isabel dijo: «Pareces cansado, Mateo». Él apartó la mirada temiendo que su quebranto pudiera quebrarla a ella también. El café humeante sobre la mesa era un recordatorio de la rutina, pero el vacío en su interior pesaba más que cualquier aroma de hogar. El día avanzó lento, como si cada hora se arrastrara. Mateo caminaba por las calles con la mirada perdida, ignorando el bullicio. Los vecinos lo saludaban, pero él apenas respondía. Andrés, un viejo amigo, lo detuvo con una sonrisa cansada. Andrés dijo: «Hermano, pareces cargado de sombras». Mateo forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. En su interior, la pregunta prohibida seguía creciendo, y ninguna voz externa parecía tener poder para apagarla. «Tonto». Al caer la tarde, Mateo buscó refugio en la iglesia del barrio. El olor a incienso llenaba el aire, y las velas ofrecían destellos tímidos contra la penumbra. Se sentó en la última banca, mirando al altar con ojos cargados de preguntas. El sacerdote, el padre Luis, notó su presencia y caminó hacia él con calma. Padre Luis dijo: «Hijo, tus hombros llevan un peso que no fue hecho para ti solo». Mateo inclinó la cabeza, sin palabras, sintiendo que aquel templo era un eco de su propio silencio. La noche volvió a envolver la ciudad, y Mateo regresó a su cuarto. Encendió otra vela, observando cómo la llama temblaba como si compartiera su duda. Isabel dormía en la otra habitación, ajena a la batalla invisible que consumía a su esposo. Mateo dijo: «Señor, temo la pregunta que arde en mí». Sus palabras fueron un susurro apenas audible, como si pronunciarlas en voz alta pudiera abrir un abismo imposible de cerrar. El sol caía sobre la plaza del barrio mientras los niños corrían y reían, pero Mateo los miraba con un vacío que dolía. Sentado en un banco, sentía que el ruido de la vida lo dejaba al margen. Isabel se acercó con paso decidido, llevando consigo una cesta de pan recién comprado. Isabel dijo: «Mateo, no puede seguir así». Él suspiró, evitando sus ojos. El olor del pan era un recordatorio de lo simple, pero lo simple parecía estar muy lejos de su alcance. El murmullo de las campanas de la iglesia marcaba la hora, como si cada tañido recordara la carga invisible que lo oprimía. Esa noche, mientras cenaban, Isabel trató de romper el silencio. La mesa estaba puesta con esmero, pero el aire era denso. Isabel dijo: «Mateo, dime qué guardas en tu corazón». Él levantó la vista, los ojos enrojecidos por noches sin descanso. Mateo dijo: «Si hablo, temo perderlo todo». Isabel extendió su mano, pero él no la tomó. El plato de sopa humeante quedó intocado. El reloj de pared marcaba los segundos con una insistencia insoportable, como si incluso el tiempo presionara para que confesara lo que ardía en su alma. El día siguiente, Mateo caminó hasta el campo abierto a las afueras del pueblo. Allí solía encontrar paz, pero esta vez la tierra seca parecía un espejo de su interior. Con las manos en los bolsillos, miraba el horizonte, donde las nubes se reunían lentamente. Andrés apareció a su lado, con el rostro preocupado. Andrés dijo: «Amigo, estás cargando una guerra en soledad». Mateo no respondió. La brisa levantaba polvo,
y en su pecho ardía la pregunta no dicha. El silencio entre los dos pesaba más que cualquier palabra. Al caer la tarde, Mateo visitó a Lucía, su hermana menor. Ella lo recibió con una sonrisa frágil, mientras en la mesa reposaban cartas sin abrir. Lucía dijo: «Hermano, siento que te alejas». Mateo la abrazó, pero en sus ojos se escondía un muro que no quería derribar. El aroma del té llenaba la pequeña sala, pero no lograba suavizar la tensión. Lucía apretó su mano, esperando una confesión, pero él solo guardó silencio. El reloj de arena sobre la mesa marcaba el paso implacable del tiempo, como recordatorio de lo que no se decía. Esa noche, Mateo volvió a su cuarto. Isabel dormía, y el silencio lo rodeaba de nuevo. Encendió otra vela, pero esta vez su mirada estaba fija en el espejo frente a él. Allí, en el reflejo, vio un hombre desgastado por la duda. Mateo dijo: «¿Quién soy si ya no escucho tu voz?». La vela proyectaba su sombra contra la pared, deformada, como si reflejara la batalla interior que lo consumía. Cerró los ojos, temblando, mientras el eco de su propia pregunta parecía rebotar en lo más hondo de su alma. La lluvia caía con fuerza sobre las calles, y Mateo caminaba sin rumbo, empapado hasta los huesos. Cada gota parecía un golpe que recordaba sus silencios. Se detuvo bajo un arco de piedra, jadeando, y levantó la vista hacia el cielo oscuro. Mateo dijo: «¿Por qué callas cuando más te busco?». Su voz se ahogó en el rugido de la tormenta. Un transeúnte lo miró con extrañeza, pero Mateo ni lo notó. En su interior, la duda crecía con violencia. Cada relámpago iluminaba brevemente su rostro, revelando un hombre atrapado entre la fe que se desmoronaba y el miedo de quedarse sin nada. Al día siguiente, en la plaza del mercado, Mateo vio a su primo Rafael discutiendo con un vendedor. Rafael, conocido por su lengua afilada, lo saludó con sarcasmo. Rafael dijo: «¿Y tú? ¿Todavía esperando milagros que nunca llegan?». Mateo bajó la cabeza, herido. Las palabras de Rafael eran dagas disfrazadas de burla. El bullicio del mercado no apagaba la sensación de ser señalado como un hombre que creía en lo imposible. El eco de la risa de su primo lo acompañó mientras se alejaba, clavándole aún más la espina de la duda. Mateo volvió a la iglesia, buscando refugio en la penumbra. Se arrodilló frente al altar, pero esta vez las palabras no salieron. Padre Luis lo observó desde la distancia y se acercó lentamente. Padre Luis dijo: «Dios escucha incluso los silencios más rotos». Mateo levantó la mirada, y sus ojos brillaban con rabia contenida. Mateo dijo: «¿Y si no escucha nada?». El sacerdote lo miró con compasión, pero la respuesta se perdió en el peso del silencio. La llama de las velas titilaba como si el aire también dudara. Esa noche, Isabel lo esperó en la sala, inquieta. El reloj marcaba las horas con insistencia. Isabel dijo: «Mateo, tu silencio me asusta». Él pasó la mano por su rostro, agotado. Mateo dijo: «No sé cuánto más podré sostenerme». Isabel se levantó, abrazándolo con fuerza, pero sintió que sus brazos rodeaban un muro de piedra. El olor a cera de las velas llenaba la habitación, mezclado con el crujido de la madera bajo sus pies. Isabel lloró en silencio, temiendo que la batalla invisible de su esposo lo destrozara por dentro. Unos días después, Mateo encontró a Andrés en la taberna del pueblo. El lugar estaba lleno de risas y ruido, pero en la mesa que compartían reinaba el silencio. Andrés lo observó con preocupación. Andrés dijo: «Hermano, temo que te estés perdiendo en tu propio abismo». Mateo bebió un sorbo de vino, amargo como su ánimo, y no contestó. Sus ojos estaban fijos en la madera de la mesa, como si buscara respuestas en sus grietas. El bullicio a su alrededor contrastaba con el silencio en su alma, cada vez más insoportable. Era medianoche cuando Mateo encontró una carta escondida entre los papeles de su difunto padre. La tinta estaba descolorida, pero las palabras ardían en sus manos. Al leerla, descubrió un secreto que lo sacudió.
Su padre había dudado de Dios en silencio durante años. Mateo dijo, ¿no era solo yo? Él también luchaba. Su voz tembló mientras apretaba el papel contra el pecho. La revelación no lo aliviaba. Lo hundía más. De repente, entendió que su herencia no eran solo recuerdos, sino también un vacío espiritual que se había transmitido como una sombra. Mateo llevó la carta a Lucía al día siguiente. Ella la leyó en silencio, las manos temblando. Lucía dijo, nunca lo imaginé. Nuestro padre ocultó tanto dolor. Mateo bajó la mirada, sintiendo que las palabras de su hermana eran puñales suaves. En su rostro, la tristeza se mezclaba con la comprensión tardía. El aire en la pequeña sala se volvió pesado, como si incluso las paredes cargaran la vergüenza de un secreto enterrado demasiado tiempo. Mateo sintió que la traición venía de la sangre misma. Más tarde, en la iglesia, Mateo encaró a Padre Luis. El sacerdote escuchó con atención mientras Mateo le entregaba la carta. Mateo dijo, él también dudó, y nadie lo supo. Padre Luis suspiró, y su rostro mostró un dolor antiguo. Padre Luis dijo, muchos santos caminaron en tinieblas, hijo, la duda no es traición, es parte del camino. Mateo golpeó el banco con el puño. Frustrado, el eco retumbó en la nave vacía, y la voz de Luis se perdió en el silencio que siguió. Esa noche, Isabel encontró a Mateo sentado en el suelo de su cuarto, con la carta aún en las manos. Isabel dijo, amor, este secreto no te define. Mateo la miró con lágrimas ardiendo. Mateo dijo, ¿y si la fe siempre fue una mentira en mi familia? Isabel se arrodilló frente a él, sosteniendo su rostro. La vela iluminaba sus ojos enrojecidos, y por un instante ella vio no al hombre fuerte que conocía, sino a un niño perdido en su propio laberinto de dudas. Días después, en el cementerio, Mateo se arrodilló frente a la tumba de su padre. El viento soplaba entre las cruces, llevando consigo el olor de la tierra húmeda. Mateo dijo, me dejaste la duda como herencia. ¿Y ahora qué hago con ella? Su voz se quebró, resonando en aquel lugar desierto. Por primera vez, no pedía respuesta al cielo, sino al hombre que ya no podía contestar. El silencio del cementerio fue su única respuesta, y en ese silencio, la herida se abrió aún más. La tormenta regresó con furia aquella noche, y Mateo se encerró en su cuarto. El viento golpeaba las ventanas, y cada trueno parecía marcar el ritmo de su angustia. Se arrodilló frente al crucifijo, con la carta aún en las manos. Mateo dijo, Dios, dime si estás ahí o si todo ha sido un engaño. Su voz se quebró, desgarrando el silencio. El crucifijo brillaba con destellos irregulares a la luz de la vela, como si guardara un secreto que nunca sería revelado. El grito de Mateo resonó en la soledad, una súplica tan desesperada que parecía atravesar las paredes. Isabel entró corriendo al escuchar el grito. Lo encontró temblando en el suelo, con los ojos enrojecidos. Isabel dijo, Mateo, me asustas. Él la miró, jadeando, y tomó su mano con desesperación. Mateo dijo, si Dios no responde, ¿qué nos queda? Ella se arrodilló junto a él, llorando en silencio. Afuera, el trueno retumbó como si la misma naturaleza fuera testigo de la lucha que consumía su hogar. En ese instante, Isabel no vio a su esposo, sino a un hombre quebrado que luchaba contra su propia alma. Al día siguiente, Mateo fue a la iglesia vacío de fuerzas. Caminó hasta el altar, donde la penumbra parecía más pesada que nunca. Se arrodilló con violencia, golpeando el suelo con las manos. Mateo dijo, ¿por qué me escondes tu rostro? Padre Luis apareció desde un rincón, pero no se acercó. El sacerdote entendió que era una batalla que Mateo debía enfrentar solo. El eco de sus palabras rebotó en las paredes frías, y por un instante pareció que hasta las estatuas guardaban silencio, en señal de respeto al grito de un alma rota. Esa noche, Mateo salió solo al campo. El cielo estaba cubierto de nubes,
y apenas la luna iluminaba su camino. Se dejó caer en la tierra húmeda, levantando la vista al cielo vacío. Mateo dijo: «Respóndeme. ¿Eres silencio o eres vida?». El eco de su grito se perdió entre las colinas. El frío penetraba en sus huesos, pero el fuego en su pecho lo consumía más pronto. Por primera vez sintió que no pedía una señal, sino un enfrentamiento directo, como si desafiara a la eternidad misma a responderle. De regreso a casa, con la ropa empapada de lluvia, Mateo se detuvo frente al espejo. Vio su reflejo y no se reconoció. El rostro marcado por lágrimas y cansancio era el de un hombre desgarrado entre la fe y la desesperación. Mateo dijo: «He llegado al límite. Si no hablas ahora, no quedará nada de mí». La vela detrás de él parpadeó violentamente, y por un segundo su sombra en la pared pareció crecer como una figura distinta, un doble oscuro que lo observaba en silencio. El amanecer llegó tras la tormenta, y Mateo salió al patio con los ojos enrojecidos. El aire olía a tierra mojada, y por primera vez en días respiró con calma. Se sentó bajo un olivo y cerró los ojos. Isabel se acercó en silencio, dejando una manta sobre sus hombros. Isabel dijo: «No necesitas todas las respuestas para seguir viviendo». Mateo la miró, sin palabras, pero en sus ojos se encendió un destello de gratitud. El canto de los pájaros rompió el silencio, como un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando el alma seguía rota. Leopold. Mateo volvió a la iglesia esa tarde. Esta vez no gritó ni golpeó, solo se sentó en silencio. Padre Luis lo observó y se sentó a su lado, sin decir palabra. El silencio compartido fue extraño, pero no hostil. Mateo dijo: «Quizás el silencio no es ausencia, quizás es espera». El sacerdote asintió suavemente, sus labios apenas esbozando una sonrisa. El resplandor de las velas parecía más cálido que antes, como si la quietud del lugar lo abrazara en vez de rechazarlo. En el mercado, Mateo se cruzó nuevamente con Rafael. Esta vez, cuando su primo lanzó una burla, él no respondió con rabia. Mateo dijo: «No necesito convencerte, Rafael. Mi lucha no es contigo». Rafael lo miró sorprendido, como si no esperara serenidad en lugar de enojo. Por un instante, el bullicio del mercado pareció detenerse, y Mateo sintió un peso caer de sus hombros. La burla de su primo ya no tenía poder, como si la herida que antes sangraba hubiera comenzado a cicatrizar. Mateo visitó a Lucía esa noche. La encontró leyendo la carta de su padre una vez más. Se sentó a su lado y la tomó de la mano. Mateo dijo: «Nuestro padre también fue humano. Quizás su lucha puede enseñarnos a no rendirnos». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. Por primera vez, el recuerdo del padre no pesaba como una maldición, sino como una advertencia llena de amor. La casa se llenó de una calma suave, como si finalmente la herida comenzara a cerrarse. De regreso a casa, Mateo se acostó junto a Isabel. Por primera vez en semanas, no se quedó despierto, escuchando al silencio. Cerró los ojos mientras Isabel lo abrazaba. Mateo dijo: «Quizás la fe no es tener respuestas, sino seguir caminando aún con la herida». Ella lo besó en la frente, y él permitió que el cansancio lo venciera. La vela en la mesa de noche ardió tranquila, como si finalmente la tormenta interna hubiera encontrado un respiro. La ciudad amaneció cubierta por una bruma suave. Mateo caminó hasta la iglesia, sus pasos firmes pero calmados. Entró y se sentó en la última banca, dejando que el silencio lo envolviera. Mateo dijo: «Aquí sigo», aún sin entenderlo todo. El eco de su voz no fue grito, sino susurro de aceptación. Las velas parecían escuchar, titilando como si fueran testigos de una confesión diferente, ya no de desesperación, sino de entrega. Por primera vez, Mateo no pedía respuesta. Ofrecía su silencio como oración. Al salir de la iglesia, Andrés lo esperaba apoyado en la puerta. Andrés lo observó en silencio antes de hablar. Andrés dijo: «Te ves distinto, hermano». Mateo sonrió levemente, una sonrisa cansada pero real. Mateo dijo: «No tengo respuestas,
pero ya no temo la pregunta. Andrés asintió, como si entendiera sin necesitar más palabras. El sol rompía la neblina, iluminando sus rostros. Ese amanecer parecía marcar un renacer silencioso, una calma que no dependía de certezas, sino de un paso decidido hacia adelante. Esa tarde en la plaza, Isabel se acercó con su hija pequeña, tomada de la mano. La niña corrió hacia Mateo, abrazándolo con fuerza. Isabel dijo: «Nos tienes a nosotros, y eso basta». Mateo levantó a la niña, y por un instante sintió que el peso de los días pasados se desvanecía. El bullicio de la plaza sonaba distinto, más lleno de vida, menos amenazante. Juan. Su corazón seguía herido, pero ya no estaba solo en la herida. Al caer la noche, Mateo volvió al campo donde había gritado al cielo. Esta vez se sentó en silencio, observando las estrellas. Mateo dijo: «No necesito entenderlo todo para seguir caminando». El aire nocturno era frío, pero su pecho ya no ardía con la misma desesperación. El cielo, antes vacío, ahora se sentía inmenso, pero no hostil. La tierra bajo sus manos no era un espejo seco, sino un terreno donde la semilla de una fe herida podía volver a brotar. De regreso en su habitación, Mateo encendió una última vela. La llama iluminó sus manos entrelazadas. Mateo dijo: «La última pregunta que temía hacerte, Señor, ya no me aterra. La llevo conmigo y aún así camino». Cerró los ojos, dejando que el silencio hablara en su lugar. La vela ardió tranquila, y el eco de sus palabras quedó flotando en el aire como un himno sin música, como un suspiro eterno que no se apaga.